Acaban de presentar un nuevo tipo de minoxidil oral sin apenas efectos secundarios. Este año, minoxidil oral volverá a ser la molécula de referencia. En este vídeo te contamos todo lo referente a UVD-PHL1, el minoxidil oral que garantiza unos resultados únicos. Porque lo han vuelto a hacer. Han vuelto a presentar unos datos increíbles sobre otro minoxidil que se supone que te va a volar la cabeza. UVD-PHL1 se presenta como otra revolución, un fármaco no hormonal, que esto es lo realmente importante, para hombres y para mujeres, que también es súper importante, con problemas de alopecia. De hecho, es el primer tratamiento oral no hormonal específicamente diseñado para la repoblación capilar en ambos sexos. Por lo tanto, puede ser un antes y un después tanto para hombres como para mujeres que no toleran el minoxidil antiguo, bien en pastillas o bien puesto en el cuero cabelludo. Si quieres descubrir con nosotros los secretos y últimas novedades sobre este fármaco, estate muy atento y muy atenta porque ¡comenzamos! El profesor Shapiro, uno de los más grandes especialistas en medicina capilar del mundo, lo ha vuelto a hacer. En el pasado Congreso de la Academia Europea de Dermatología presentó los primeros datos de una nueva fórmula de minoxidil oral que puede reescribir lo que sabemos sobre este fármaco. Estamos hablando del UVD-PHL1. Esta nueva forma de presentación aspira a ser una alternativa no hormonal a finasteride y dutasteride, evitando los efectos sexuales y las contraindicaciones en mujeres en edad fértil. Además, supone una forma de aplicación mucho más cómoda y potencialmente más efectiva que el minoxidil tópico. Y por último, pretende ser una forma más limpia en cuanto a los picos hemodinámicos que el minoxidil oral que utilizamos actualmente fuera de ficha técnica. De este modo, esta nueva formulación permitiría mantener concentraciones plasmáticas de minoxidil por debajo de los picos que hace la pastilla de minoxidil clásica, es decir, unos niveles en sangre más constantes. Y antes de seguir, recuerda que el minoxidil de toda la vida se desarrolló como un medicamento para la tensión arterial y que el minoxidil oral que utilizamos para la alopecia se hace fuera de ficha técnica. Sin embargo, este nuevo fármaco nace específicamente pensado para la alopecia en hombres y en mujeres y no para la hipertensión arterial. Realmente UVD-PHL1 no inventa un principio activo nuevo, sino que es minoxidil, el minoxidil de siempre, pero en una pastilla de liberación modificada que libera el fármaco de forma sostenida durante horas. Dicho de otro modo, cuando te tomas el minoxidil antiguo, el medicamento llega muy rápido a la sangre y también desaparece muy rápido. Sin embargo, con esta nueva fórmula, los niveles de minoxidil se mantendrían estables durante más tiempo en la sangre, lo que limitaría el riesgo de complicaciones. Según los datos presentados en el último Congreso de Dermatología Europeo, el minoxidil oral de liberación prolongada consigue una mejoría en el crecimiento capilar superior y en menos tiempo que las formulaciones de minoxidil estándares, las ya existentes que utilizamos habitualmente, tanto en el vértex como en la zona frontal. En estos análisis, en torno a los 4 meses, muchos pacientes ya mostraban una mejoría claramente visible en la densidad capilar y la proporción de respondedores de pacientes que respondían al medicamento fue superior a la observada con minoxidil oral inmediato o con minoxidil tópico clásico. Aunque es verdad que los detalles completos todavía no están publicados en una revista revisada por pares. En cuanto a la seguridad, el mensaje central de Veradermics, la empresa norteamericana que lo está investigando, es que el perfil de liberación prolongada podría mejorar la tolerabilidad respecto al minoxidil oral convencional, reduciendo los picos plasmáticos y con ello hipotéticos eventos cardíacos y otros efectos que muchas veces no nos permiten utilizar el minoxidil de forma habitual. En los datos preliminares comunicados se insiste mucho en que no se han observado eventos cardíacos graves, pero son series muy pequeñitas y con seguimientos cortos, por lo que el verdadero perfil de seguridad se tiene que seguir analizando. En nuestra opinión, es probable que lleguen a aparecer efectos similares a los del minoxidil oral estándar, como son la hipertricosis corporal, es decir, el exceso de pelo en otras partes del cuerpo, los edemas o retención de líquidos, los cambios de la tensión arterial o incluso taquicardia en personas susceptibles, porque estos efectos dependen más de la dosis del fármaco y no solamente de la presentación o de la vía de administración, pero esto realmente habrá que verlo. En cualquier caso, lo que realmente hay que determinar es si estos efectos secundarios se producirían con menos frecuencia o con menos intensidad que con las fórmulas tradicionales. Pues Laura, esto es súper interesante. Y para terminar vamos a responder las 3 preguntas claves que nos hacéis frecuentemente en los comentarios. La primera, ¿en qué punto nos encontramos? ¿Ya está disponible?
Pues como decíamos, el VDPHL1 está en desarrollo clínico con un ensayo en fase 3, sin aprobación todavía de la FDA ni de la EMA. Distintas fuentes hablan de intención de solicitar la aprobación sobre el 2027 y, en el mejor escenario, una posible aprobación hacia el 2028. Eso sí, estas fechas son orientativas y dependen de que los resultados sigan siendo buenos y de que las agencias reguladoras no encuentren problemas de seguridad o de eficacia durante la evaluación. Así que el calendario real realmente podría adelantarse o retrasarse. Recordemos que la aprobación de la FDA en Estados Unidos y de la EMA en Europa son cruciales, ya que una vez estos gigantes dan el visto bueno, el camino para el resto del mundo se facilita enormemente. Segunda cuestión, Laura. ¿Solo sirve para la alopecia androgenética? Pues tenemos que decir que por el momento sí. Todos los ensayos clínicos, tanto los de fase 2 como los de fase 3, se están centrando específicamente en alopecia androgenética, tanto masculina como femenina. Esta es la indicación principal. Y muy importante, es el primer ensayo en fase 3 de un tratamiento oral específicamente diseñado para la alopecia androgenética femenina, incluyendo a cientos de mujeres. Lo increíble es que si finalmente se aprueba, podría convertirse en la primera pastilla oficialmente aprobada para la alopecia androgenética de patrón femenino. Ahora bien, sabemos que el minoxidil oral genérico se utiliza fuera de ficha técnica para otras alopecias, como la alopecia areata o el efluvio telógeno crónico. Por lo tanto, es muy probable que si el VDPHL1 consigue la aprobación inicial, empiece a utilizarse también poco a poco para otros tipos de caída. Pero por ahora es un fármaco diseñado y aprobado solamente para la alopecia androgenética. Y la tercera pregunta que nos soléis hacer es si será un tratamiento asequible. ¿Qué opinas, David? Pues no podemos saber el precio, pero vamos a ser realistas. Como todo nuevo medicamento desarrollado con una patente en vigor, lo más seguro es que al salir al mercado VDPHL1 tenga un precio superior al del minoxidil oral genérico que usamos en el día a día en formulación magistral. Es lógico, ya que el laboratorio tiene que rentabilizar la inversión que ha hecho con años de investigación. Con el tiempo, si aparecen versiones genéricas, el precio irá disminuyendo poco a poco, pero no será un cambio inmediato. Y aparte del precio, hay otra cosa muy importante que tenemos que comentar. Nos falta todavía mucha información sobre este producto. No tenemos datos sólidos a largo plazo. No sabemos con precisión cómo se va a comportar combinado con finasteride o con dutasteride. No sabemos si funcionará igual de bien en grados muy avanzados de alopecia o en personas con enfermedades previas relevantes. Todo esto se irá aclarando con los ensayos y con el tiempo. Así es, Laura. En cualquier caso, lo que sabemos a día de hoy es que VDPHL1 es prometedor como minoxidil oral de liberación prolongada para la alopecia androgenética, con unos datos en fase 2 que sugieren una mejoría sustancial en el recuento piloso y buena tolerancia a corto plazo, pero sigue siendo un fármaco, como decimos, en investigación, sin aprobación y sin datos de seguridad y eficacia a largo plazo en grandes poblaciones. En nuestra opinión, fuera de los ensayos no se debería de intentar copiar con formulaciones magistrales o ir ajustando por libre las dosis de minoxidil oral inmediato, porque no tenemos equivalencias de exposición ni garantías de seguridad. No te olvides de dejarnos un buen like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Medicina Capilar. Hasta la semana que viene. Lo dejamos así.